Nos alegra que estés con nosotros en este programa de Escuela Sabática Viva. Nuestro objetivo es apoyar tu proyecto de hogar e iglesia para que practiquemos el compañerismo, estudiemos la Biblia y experimentemos la misión como estilo de vida. Antes de entrar en el estudio de la Escuela Sabática, dedica unos minutos a interesarte por tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo para la oración y acompáñanos ahora en esta lección. Siéntete entre familia. Bienvenidas a la Escuela Sabática Viva una semana más. ¿Qué tal estáis, Damaris y Sara? Gracias. ¿Bien? Gracias. ¿Moderadamente bien o Gracias. bastante bien? Sí. ¿Bien? Bueno, está bien. Lección 4. Yo no me quiero repetir, pero ¿qué os tengo que deciros? Que tenemos otra lección muy significativa. Importantes entre las importantes. Importante entre las importantes. Veo que tomas nota de lo que te dice tu marido. Gracias, cariño. Importante entre las importantes. Vamos a hablar de la oración intercesora, ¿vale? Y para eso, si os parece, os voy a leer un texto que encontramos en Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 7 al 9, ¿vale? Del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bien, la pregunta que me gustaría haceros es, estos versículos que acabamos de leer, ¿cómo influyen, cómo creéis que influyen en la comprensión de la oración intercesora, que es el tema de esta semana? Pues esos versículos lo que hacen es abrirnos los ojos a una realidad que no podemos ver, que es el conflicto entre el bien y el mal. Efectivamente. Y claro, como no vemos esa realidad, con frecuencia tendemos a olvidarla. Esto es algo peligroso porque cada día tomamos decisiones y las decisiones que tomamos nos sitúan en un bando o en otro. La oración es un recurso espiritual que nos protege dentro de este conflicto cósmico. Este mundo cobra sentido cuando lo vemos bajo el prisma del conflicto entre el bien y el mal. Sí, de todas maneras, hay personas que no son, bueno, más que personas, bueno, sí, personas en general e incluso a veces creyentes, que no tienen muy claro que es que todos estamos tomando partido por un lado o por el otro, pero todos en este conflicto entre el bien y el mal estamos en un sitio o estamos en el otro. El Espíritu Santo, entre otras cosas, ¿qué es lo que hace? Trata de convencernos, trata de llevarnos al lado del Señor, ¿verdad que sí? Al lado bueno, digámoslo así. Él trata de convencernos, básicamente. No de imponernos, pero sí de convencernos. No fuerza voluntades. No fuerza voluntades, efectivamente, porque Dios es un Dios de amor. ¿Y el amor? ¿Se puede imponer el amor? No. No se puede imponer el amor. Y Dios, como Dios es amor, pues no nos impone lo que Él quiere para nosotros, aunque sea lo mejor. Aunque sea lo mejor. Entonces es bueno que esto lo tengamos en cuenta, porque hay uno que sí que fuerza voluntades. Antes hemos leído en el texto, fijaos, es un poco aludir a lo que hemos leído antes, en el versículo 9, hablando de Satanás, engaña a todo el mundo. O sea, él sí que manipula, él sí que trata de controlar, él sí que trata de someter a las personas. Dios jamás. Apocalipsis 3:20 es que exactamente lo que hace es, pues, recordarnos que Jesús está a la puerta y nos llama. Él pide permiso para entrar en nuestro corazón. Ahí está. Pero como acabas de decir, Satanás no pide permiso. Es que es un texto muy bueno, es verdad. De todas formas, aunque no quiera respetarnos, no nos puede forzar a pecar. O sea, Él nos puede poner ahí al plato, pero no nos puede obligar a comer. Y lo que determina que caigamos en la tentación o no caigamos en la tentación es la relación que tenemos con Dios. Cuanto más oración y más fervientemente estemos aferrados a Él, más fácil va a ser que podamos decir que no a ciertas tentaciones. O sea, Jesús nos recuerda: velad y orad para que no entréis en tentación. Porque claro, la carne es débil, como sabemos. Sí. El mayor interés del enemigo de Dios es alejarnos de él, ¿no? Y Dios quiere rescatarnos de un mundo que se va a pique, y la oración nos mantiene en comunión con él, nos abre las ventanas del cielo para ayudarnos.
Me pasó una vez que presencié una manifestación sobrenatural en una chica adolescente y cuando te enfrentas tan claramente al enemigo, cuando te enfrentas tan claramente al enemigo, a ese que no vemos pero que existe, te das cuenta de lo insignificantes que somos y te das cuenta que toda oración es poca. Claro. Y cuando hablamos de la oración, y en concreto la oración intercesora en el contexto de la predicación del Evangelio, tenemos que volver a uno de los pensamientos que planteamos en alguna ocasión, ¿no?, de la escuela sabática. Jesús dice a sus discípulos, mirad, tenéis que predicar en el mundo entero. O sea, no aquí cerca, tenéis que ir al mundo entero. Jesús está planteando, evidentemente, un imposible para sus seguidores. Fijaos, permitidme que os lea un texto que encontramos en Hechos, capítulo 4, versículo 31, porque responde a la pregunta de qué fue lo que hicieron ellos, los seguidores de Jesús, ante la misión tan impresionante que estaba planteando, ¿vale? Hechos 4, 31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, si queremos compartir nuestra fe con éxito, tenemos que orar. Esta es la clave del éxito, la fórmula del éxito. Tenemos que orar, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y entonces vamos a predicar, vamos a compartir nuestra fe con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Esta es la ecuación de éxito en la evangelización. Orar, estar llenos del Espíritu Santo y entonces tener la iniciativa de compartir nuestra fe. Permitidme que os lea otro texto que está en Santiago, ¿vale? Capítulo 5, versículo 16. Bueno, ese es el texto cabecera de la lección de esta semana. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, en primer lugar, el Señor contesta nuestras oraciones. Y en segundo lugar, el Señor nos dice que oremos los unos por los otros. Vamos a ver, el Señor no habla por hablar. No. Cuando nos pide algo, es por algo. Y si Él nos pide que oremos los unos por los otros, es que también va a responder a ese tipo de oraciones. La oración intercesora está puesta ahí para nuestro beneficio personal y el beneficio de aquellos por los que vamos a orar. Así que la sugerencia del texto bíblico es que hagamos lo que el Señor nos dice. Eso es lo que tendríamos que hacer. Jesús también nos sugiere que seamos específicos. Ajá, sí. Y eso es algo que mucha gente se pregunta, ¿y por qué tengo que ser específico? Si Dios conoce mi corazón, conoce lo que hay en mi mente, ¿por qué nos pide que seamos específicos? Bien, esto lo podemos entender de la manera en la que nos relacionamos con nuestros amigos. O sea, a nuestros amigos les contamos las cosas con detalles. Sí. Y nos explayamos en las cosas que les contamos. Y es que Dios quiere que hablemos con Él, que tengamos una relación de amistad y de que le contamos las cosas con detalles y... Exactamente. Sí, iba a decir simplemente que cuando a ti te entusiasma algo, generalmente lo que haces es contar a otra persona con todos los detalles, ¿no? Y Jesús también nos dio ejemplo de oración. Él oraba por las personas por su nombre. Le dice a Pedro, he orado por ti para que tu fe no falte. Nos enseña que le gusta que seamos específicos. Y ser específicos también nos ayuda a nosotros a tener claro por qué estamos pidiendo, a poder ir matizando nuestros pedidos de oración. Y cuando recibimos lo que hemos pedido, pues esto también refuerza nuestra fe. Claro. ¿No? ¿Te acuerdas? Y nos anima, claro. ¿Te acuerdas lo que nos pasó en Inglaterra con nuestra lista de oración? Sí. Yo me acuerdo, pero seguramente Sara y Marta, nuestra otra hija, tampoco, no sé, creo que no lo hemos comentado nunca. Sí. Estábamos estudiando en Newbold College y, bueno, pues como estudiantes pues teníamos muchas necesidades. Además en un país extranjero, como era Inglaterra. Y el caso es que nosotros hicimos una lista de oración con una serie de peticiones. Pero vamos, pidiendo por pedir, o sea, no nos cortamos ni media. Bueno, pedir por pedir no parece que estamos pidiendo cualquier tontería, ¿no? Pero, oye, y un coche y bueno, no teníamos ni grabadora. Sí, pero cosas que nos parecían inalcanzables. Exactamente, pusimos cosas que nos parecían inalcanzables. Pero algunas necesitábamos las cosas que estábamos pidiendo, ¿no? Bueno. El caso es que esa hoja no sé qué fue de ella, pero como que desapareció, la perdimos, se traspapeló y un día creo que fue mamá quien encontró esa hoja y me dijo, mira,
En el último año estudiando En el allí. último año, ya en la última etapa. Y fue impresionante cómo el Señor nos ha ido contestando a una por una todas las necesidades que habíamos tenido. Todas. Es decir, el Señor nos había contestado a todas las peticiones que habíamos hecho, y no eran 2 o 3, ¿eh? Creo que por pedir pedimos, en fin, un buen número de peticiones, está claro. Es una Bueno, alivio. pues qué alivio, ¿no? El ser conscientes de que Cristo intercede por nosotros Está dispuesto a y nuestro Señor está dispuesto a hacer aquello que sea necesario por amor a nosotros, y eso también se puede aplicar a la labor misionera. Y yo creo que con lo que voy a decir nos deberíamos quitar un peso de encima. A veces pensamos que la predicación del Evangelio tiene que ver con nosotros. Es decir, con lo que nosotros tenemos que hacer, con estrategias que se nos tienen que ocurrir, con iniciativas que pueden funcionar. Bueno, no, en realidad esto tiene que ver con el Señor. El protagonista de la evangelización es el Señor, porque el que quiere que todo el mundo sea salvo es el Señor. Entonces yo creo que esto nos tendría que ayudar a quitarnos un poco de carga emocional a veces cuando parece que a lo mejor las cosas no están funcionando como querríamos. Bueno, dejemos que el Señor nos ayude, porque Él es el que va a conducirnos para poder alcanzar el objetivo que tanto el Señor como nosotros tenemos, y es compartir nuestra fe. Creo que sabemos que Pablo practicaba la oración de intercesión. Sí. Era un habitual en esto. Fijaos, esto es lo que dice el apóstol a los creyentes de Éfeso. Lo encontramos en su epístola a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 16. Y dice, os recuerdo en mis oraciones. Él está orando y está acordándose de los creyentes de Éfeso. Pero fijaos, Filipenses 1:4. Lo mismo. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros. Claro, Pablo no está hablando por hablar. Está diciendo la verdad. O sea, él ora por aquellos a los que les ha predicado el Evangelio, que han respondido favorablemente, y tiene un trocito de su corazón allí con ellos, y se va de ese lugar y sigue acordándose de aquellos creyentes. Oro por vosotros. Y fijaos, otro texto más. Colosenses 1:3. Siempre damos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuando oramos por vosotros. Nuevamente, la pregunta que yo me hago, si el apóstol Pablo, que fue un monstruo de la evangelización, que ha sido uno de los grandes referentes del cristianismo, un pilar fundamental de la Iglesia apostólica, si él tenía la necesidad de tener un hábito de oración intercesora, ¿no creéis que nosotros también la necesitamos? Pues obviamente sí. Es que Pablo había entendido muy bien que cuando nosotros oramos por alguien, ocurren cosas que si no orásemos no ocurrirían. Claro. Es que por lo pronto lo primero que cambia es nuestra actitud hacia esa persona. Sí. Ya, esa persona ya la vamos a mirar de otra forma, porque forma parte de nuestras oraciones. De todas maneras, os voy a decir una cosa. Hablando de la oración intercesora, si queremos que un familiar, que un amigo, que un compañero de clase, que un compañero de trabajo, si alguien con quien tenemos cierto grado de relación, si queremos que ellos puedan apreciar lo que queremos compartir con ellos, tendremos que orar por esas personas, ¿no? Y tendremos que ponernos en manos del Señor para que Él nos ayude para que estar dispuestos a que Él se sirva de nosotros para colaborar en esa labor, sin duda. Una pregunta que quiero haceros. ¿Os acordáis de algún ejemplo bíblico, alguno, en el que podamos observar esa oración intercesora de la que estamos hablando? ¿Tenéis algún? Hay muchos. Hay muchos. Por ejemplo, Jocabed, Jocabed es un buen ejemplo. Cuando deja que Miriam lleve A Moisés al río Nilo, ahí tuvo que estar orando muy fervientemente. Imaginaos a esa madre que está desprendiendo de su hijo. También sabes quién se me ocurre que tuvo que orar. ¿Os acordáis de Isaac y Abraham cuando mandan a Eliezer a buscarle mujer, a buscar esposa? Pues ahí también tendrían que orar. Estarían orando por Eliezer para que el Señor dirigiera sus pasos y les trajera ayuda idónea. ¿Qué dos ejemplos estáis poniendo trascendentes? Uno, un bebé que indefenso, que queda abandonado en el río, y otro que tiene que ver con el futuro. El resto de su vida. Claro, pero no solo el resto de su vida, la implicación que tiene para el que va a ser el pueblo de Dios. O sea, son dos ejemplos muy, muy interesantes.
Hay otras experiencias del poder de Dios, de la oración, y otro que encontramos en el texto bíblico es cuando Daniel ora. El profeta está muy preocupado por su pueblo. Y en esta oración que hace, se observa claramente el conflicto que hay entre el bien y el mal, cómo Satanás y sus ángeles tratan de estropear los planes del Señor para con su pueblo. ¿Os acordáis de que parte del pueblo, parte de los creyentes vuelven del exilio vuelven a Jerusalén, inician la labor de reconstrucción, pero los samaritanos están intentando impedir que eso progrese? Y mandando partes falsas Efectivamente, al rey. lo que hacen es mandar informes falsos al rey. Y Daniel, que se da cuenta de la situación, dice, Señor, el hombre está angustiado. Efectivamente, hace una oración intercesora. Y fijaos qué interesante, porque Gabriel se le presenta y le dice, oye, tranquilo, que desde el primer día tus palabras han ascendido a los cielos. El Señor estaba preocupado no solo por la preocupación de Daniel, sino por la problemática de que Satanás estaba intentando estropear los planes del Señor. Pero ahí se explica claramente la batalla entre el bien y el mal, porque Gabriel se tiene que enfrentar contra el príncipe de Persia y necesita venir Miguel para desempatar esa batalla. Muy bien. O sea, es un ejemplo... Efectivamente. Bueno, y finalmente sabemos por la historia cómo Dios actúa y finalmente los planes del Señor no son frustrados. Se llevan a cabo. Porque al final, esto es lo importante. Nosotros somos colaboradores del Señor, pero el promotor de la evangelización es el Señor. Y si a nosotros nos va mal, a Dios le va mal. Dios quiere que tengamos éxito a la hora de compartir nuestra fe, porque es que Él es el más interesado en que cuantos más se salven, mejor. Y fijaos, volviendo a lo que estabas planteando de esa tensión, de ese conflicto tan real y que se evidencia tan claramente en lo que has mencionado y lo que yo mencionaba previamente respecto a Daniel. Fijaos, es una cita de Elena White que leemos en Mensajes para los jóvenes, ¿vale? Es en la página 51. Dice, Satanás no puede soportar, fijaos qué expresividad, ¿no? No puede soportar que se recurra a su poderoso rival, porque teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. Esa cita de Mensajes para los jóvenes poderosa, ¿eh? Es un apartado espectacular en el que se describe la batalla por las almas y cómo el Señor está deseando darnos sus recursos, pero es que es una batalla campal por las almas y no somos muchas veces se nos olvida, no somos Le quitamos importancia. Sí. Y también en esta lección se nos anima a establecer horas de oración y momentos específicos. Incluso Mark Finley dice que es bueno orar en voz alta para que no nos desconcentremos mientras oramos. Pero yo pienso que a veces pasa, ¿no? Sí, pero yo pienso que es muy respetable que alguien quiera orar mentalmente, porque Satanás, como has leído tú en la cita, y como dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, ante una oración, Satanás. Lo que estás comentando de buscar un lugar específico, yo creo que también ayuda mucho porque fomenta hábitos. Así que también es muy bueno tenerlo en cuenta. Bueno. Bueno, luego, de todas maneras, hay que ser muy respetuosos en esto, ¿verdad que sí? Cada uno tiene su forma, se coloca de una manera, de otra, escoge un lugar, otro, unos momentos, otros, en fin. Lo importante es que tengamos, como estáis mencionando, ese hábito de orar y de orar por los demás. Es muy bonito recordar que la victoria de Jesús en la cruz comenzó en el Getsemaní. El Señor empieza a orar y les pide a sus discípulos que hagan una oración intercesora. Sí. Orad por vosotros y por mí. Claro. Porque además el ser humano en su sufrimiento busca la empatía de los demás. Y es cuando leemos además lo que escribe Elena de White sobre este momento, esta escena, es espectacular. Cómo Jesús vuelve a sus discípulos y los encuentra dormidos. Pero qué triste, ¿no? Una y otra vez. Y encima los intenta disculpar. Bueno, la carne es débil. Les dice, no, pero los discípulos le ven la cara desfigurada, está sudando sangre. La victoria en la cruz empieza con esa oración. Y es ahí cuando
él decide, pues sea tu voluntad, no la mía. Y dice la hermana White, es que es tan bonito, la agonía de Cristo no cesó, pero al abandonaron su depresión y desaliento. La tormenta nos había apaciguado, pero el que era su objeto fue fortalecido para soportar su furia. En esa oración empezó la victoria. Y estando tan solo, porque además, fijaos, a Jesús le verían la cara. Ya. Y sin embargo no fueron capaces de percibir lo que estaba sucediendo. O sea, Jesús tuvo que ser tremendo, ¿no? Jesús está viviendo un momento álgido en el plan de redención, está pidiendo un poco de compañerismo, de cercanía, de apoyo, y sin embargo se da cuenta de que no puede contar con nadie, que está más solo que la una. Pues aprendemos de esto y que no nos pase a nosotros. Que Pues que Que cuando alguien nos Pues pide sí. orar, que cuando nos pide ya nos orar, pues que apuntamos lo hagamos. Lista de oración Sí. apuntada en un papel. Sí. Sí. Yo creo que podríamos destacar una idea, si os parece, de esta semana, de la lección. Vuelvo a romper el hielo, digámoslo así, ¿vale? Me adelanto. Mucha oración, mucho poder. Esto es una frase que yo escuché casi recién entrado en la iglesia hace ya muchos años y se me quedó grabado. Mucha oración, mucho poder. Y que el Señor quiere que nos interesemos por los demás. E interesarnos por los demás implica ¿qué? Orar por ellos. Porque a veces pasan cosas buenas en otros cuando nosotros hemos orado por ellos. Y esto, si somos conscientes, yo creo que lo vamos a practicar. Yo creo que quien mejor entiende esto es una madre. Bueno, un padre también, pero bueno, más una madre. Esas madres que oráis incesantemente por vuestros hijos, por vuestras hijas, para que el Señor los conduzca de la mejor manera posible. Así que mucha oración, mucho poder, y para eso tenemos que ponernos en manos del Señor. No sé, ¿querrías quizás comentar alguna cosita, Sara? Por ejemplo, ahora mismo cada vez las personas les cuesta más escuchar Sí. ya sean alegrías, problemas. Y nosotros tenemos el privilegio de tener un Dios que está deseando escuchar cualquier cosa, o sea, que hablemos con Él. Uh-huh. Pues Sí. ya que lo sabemos, Sí. ponerlo en práctica. Que lo hagamos, Sí, claro. hacerlo. Damaris, Un versículo para terminar. Venga. Venga, muy bien, vamos allá. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Bueno, pues vamos a seguir orando, ¿verdad? Y vamos a seguir orando por los demás. Así que Hasta la semana que viene. hasta la próxima semana, sí. Nos vemos, ¿no? Muy bien. Pues hasta el próximo día. Dios mediante. Cuidaros mucho, que vaya bien. Pasad un buen rato en casa. Que os vaya bien. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Estés donde estés y seas quien seas, Dios te quiere en su equipo, en su misión. Comparte este estudio, escríbele a alguien y no te pierdas la próxima lección para que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida.